hoy en Contame nos va a acompañar un dirigente político muy importante. Es sociólogo, fue diputado nacional, senador nacional, ministro de Educación. Tiene un largo currículum, pero hoy es el secretario de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas. En Contame, desde casa, Daniel Filmus. Hola Daniel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andás, Vero? Bien, todo bien. ¿Cómo te está tratando la...? Ya estamos en el final. ¿Mucha expectativa con la vacuna? Por supuesto. Volver a la vida normal es una ilusión que tenemos todos antes de fin de año. Y la verdad es que, bueno, los que estamos en la función pública tuvimos que trabajar como cualquier otro todos los días yendo a la oficina, pero toda la estructura familiar y en el trabajo mío, que tiene mucho que ver los viajes a los países centrales, que teníamos que ir a discutir el tema de Malvinas, hubo que hacerlo todo en forma virtual y la verdad que a pesar de que mantuvimos el ritmo, se siente fuertemente esta imposibilidad de moverse. Pero bueno, lo fundamental es que la gente amiga de uno, los que uno quiere y la familia están todos bien. La verdad es que pasamos un momento difícil, pero bueno, esperemos estar en los últimos instantes de la pandemia que será recordada por siempre. Daniel, hablando de Malvinas, ¿cómo estamos hoy? Hoy pensaba antes de contactarnos con vos que nosotros vivimos la guerra, ¿no? Tenemos, una referencia muy concreta. Ahora, muchos chicos hoy, 20 años, no tienen esa relación, entre comillas, sentimental, ¿no? Con las Islas Malvinas. ¿Cómo le explicamos esta reivindicación histórica de la Argentina? ¿Y en qué situación estamos hoy? Bueno, en realidad la escuela se encarga de eso y la verdad se encarga bastante bien. No hay ningún chico en Argentina que no sepa que las Malvinas fueron usurpadas, quizás no saben toda la historia, pero saben y la ven en el mapa todos los días y se dan cuenta de que es un territorio nuestro que está ocupado por británicos y que es una situación colonial. Me parece que nuestra escuela, que la función principal es justamente transmitir valores, conocimientos y transmitir sentimientos de una generación a otra, ha cumplido un papel importante. Pensá que hace 187 años que pasó. Mirá si hubo generaciones que tuvieron que transmitir la idea para no perder. No hay otro lugar en el mundo. Mirá que cuando uno va a cualquier lado, incluso estando en España con el tema de Gibraltar y estando en muchos lugares que tienen situaciones coloniales, nos envidian, entre comillas, la presencia que tiene nuestro pueblo. Está en en todas las ciudades hay una plaza Malvinas, en todas las ciudades hay calles Malvinas, en todas las ciudades hay calles con los nombres de los excombatientes de Malvinas que cayeron allí. Vos los ves en las calcamonías que tienen, los stickers que tienen los autos cuando pasan, lo ves cuando tenemos un montón de gente que lo tiene grabado en la piel, los nombres de los negocios. Malvinas está absolutamente en todos lados. Realmente es un ejemplo de un país que ha sabido transmitir intergeneracionalmente un valor enorme, que es el valor que tiene la integridad territorial y el sentimiento de que nos han usurpado. Me parece que en ese sentido, te insisto, es la escuela la que juega ese papel, no son los medios de comunicación, no es la familia, es claramente la escuela. No hay, te diría, no hay ninguna, los que somos futboleros sabemos que no hay ninguna hinchada en el mundo en la Argentina que no tenga una bandera de Malvinas. Hace poquito, cuando se cumplió el bicentenario, todos los equipos salieron a la cancha con una bandera que decía las Malvinas son argentinas. Te digo, no es fácil, es muy complejo, es la batalla que hemos dado. Hubo gobiernos que, como vos planteabas, quisieron desmalvinizar. Cuando volvieron los soldados les hicieron firmar que no tenían que contar nada de lo que pasó ahí, pero después quisieron hacer de cuenta como que no existían las Malvinas, ¿no? El último gobierno de Macri es un ejemplo de ello. El presidente, la primera vez que en un discurso inicial, el presidente no menciona el tema de Malvinas. Sin embargo, insisto, en el corazón, en el cuerpo, en la piel de todos los argentinos está, y eso es lo que nos hace ser optimistas. No hay una situación colonial que dure para siempre. Entonces, no sabemos cuándo es el momento. Sí que estamos seguros que justamente este año que cumplimos 200 años del izamiento de la primera bandera argentina en Malvinas, estamos seguros que la azul y blanca va a volver a
ser izada en las islas. Daniel, nombraste la escuela y de eso sabes mucho. En la pandemia se empezó a hablar nuevamente del rendimiento de los chicos, en vez de decir que están con dificultades en la conexión o con otra forma de educación, se habló de que se habla todavía, que no hay clases. Digo, ¿cómo ves este debate en un escenario tan complicado como la pandemia? Inaudito además, ¿no? Porque nadie estaba preparado, digo, no estábamos preparados nosotros en nuestros hogares, digo, el sistema educativo también se sorprendió con esto. Sí, digo, en la sociología de la educación siempre tiene como pendiente la idea de qué función cumple la escuela, ¿no? Y la investigación sociológica sobre la escuela tiene que ver con eso. ¿Qué pasa si no hay escuelas? Bueno, lo que hemos visto durante estos años, que al contrario de los que dicen algunos, que la escuela reproduce la desigualdad, lo que ocurre es que si no hay escuela hay más desigualdad. Y en este sentido parece importante que esa ausencia se haya sentido tanto fundamentalmente en los sectores populares. La humanidad no tiene en su historia, desde la aparición de la escuela pública como institución que tiene como responsabilidad transmitir los conocimientos, no tuvo en la historia otra etapa como la actual, donde prácticamente todo el mundo en algún momento dejó de hacer funcionar las escuelas, ¿no? Y a mí me parece que es de una gravedad inusitada. Yo creo que esta marca que vamos a tener de un año casi sin clase, la vamos a llevar durante mucho tiempo. La humanidad la va a llevar durante mucho tiempo, y países como la Argentina, donde particularmente la desigualdad se acentuó por la diferencia que hay de acceso a la conectividad, la diferencia que hay de acceso a los instrumentos como las computadoras, y la diferencia principalmente de los hogares, que hay padres que sí pueden ayudar a los chicos a estudiar y padres que no. Esa desigualdad se va a marcar para dentro de mucho tiempo. Yo creo que no va a ser un año en el cual podamos recuperar lo que pasó en el 2020. Vamos a necesitar varios años de mucho trabajo muy intenso de los docentes para recuperar las desigualdades y las diferencias que en este año se marcaron. Me parece que el desafío de tomar conciencia, no hacer como que no pasó nada. No es que no pasó nada. El chico Sí, que tenía... no es que se va a solucionar todo en marzo con la vacuna tampoco, ¿no? Eso también hay que tenerlo en cuenta. Sí, pero aunque se solucione, el chico que tenía que hacer lectoescritura básica, el chico que tenía que hacer cálculo elemental, el chico que tenía que hacer aprestamientos este año y no lo hizo, no va a poder hacer eso más lo que tenemos previsto para el año que viene. Entonces hay que hacer un programa, me parece, muy, muy exigente para los docentes y exigente para los alumnos. No mirar para otro lado, insisto, todos podemos hacer de cuenta de que no pasó nada, pero no es así. Cuando vos mirás lo que pasaba en la Argentina entre 2000, 2001, 2002, donde había provincias que terminaban el año lectivo con 60 días de clases, 80 días de clases, y todos pasaban por decreto para el año siguiente. Y parecía como que, bueno, no pasó nada. No, al año siguiente los chicos no tenían los conocimientos necesarios como para que los nuevos instrumentos que la escuela te tiene que brindar, y eso era un retraso que después lo ves, lo notás fundamentalmente, insisto, primero en la exclusión, porque muchos chicos quedan fuera de la escuela, pero también en que la escuela no es solamente tener un certificado, la escuela promete ciertos aprendizajes y ciertos saberes. La escuela muchas veces no cumple, cuando pasan situaciones como esta no cumple, y eso es lo principal, lo que te va a pedir la vida para la participación ciudadana, para ingresar al mercado de trabajo, para integrarte en forma global a las instituciones, es no solo el certificado, ya el certificado cada vez se pide menos. Lo que hay es una evaluación de cuánto aprendiste, cuánto no aprendiste y cómo esos conocimientos socialmente necesarios te sirven para defenderte. Ahora, estas desigualdades son sociales, pero también son regionales. Digo, las diferencias que tenemos, por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires en relación a provincias con más dificultades. Digo, esto también afecta al sistema educativo. Por supuesto que sí. Digo, pues se está discutiendo la coparticipación, digo, también todo está relacionado, ¿no? Los recursos que tiene una provincia y que le faltan a otro distrito. Bueno, justamente venimos de 4 años en donde la distribución fue totalmente regresiva. Te doy un solo ejemplo, la paritaria nacional docente. En realidad la paritaria nacional docente fue, entre comillas,
prohibida por Macri, cuando la ley decía que tenía que existir, no por la paritaria en sí mismo, sino porque la paritaria iba acompañada de lo que se llamaba un fondo de compensación salarial. Se discutía a nivel nacional un salario para todos los docentes, eso lo hicimos nosotros cuando nos tocó ser ministros de Educación, un piso común para todo el país, y en la nación, a las provincias, que eran 13 en aquel momento, que no llegaban al piso, les daba la diferencia. Esto funcionó así hasta el 2015. En el 2015 fue el último año de paritaria, el 2016 fue el último año de paritaria nacional, el 2017 no es que se terminó con la paritaria nacional, se terminó con la compensación salarial y se castigó a las provincias más pobres. No nos engañemos, no era un tema pedagógico el que le preocupaba a Macri, sino que era un tema claramente de recursos, y castigaron a quienes más los necesitaban. Bueno, de hecho, ahora lo vemos en la ciudad de Buenos Aires. Hace pocos días, Soledad Cunha hablaba de los docentes, ¿no? Y hablaba de la militancia de los docentes. Digo, se refería a la militancia gremial de los docentes. Digo, también hay una mirada al margen del ajuste y de la mirada economicista de todas las áreas, incluidas de la educación, también hay una mirada de desprecio al que tiene una ideología, ¿no? En particular. Sí, sí, hay una mirada de desprecio que no se manifiesta. La cuestión de la militancia es un tema para discutir, donde claramente hay una discriminación enorme. Pero me parece peor, más grave, todavía es grave lo de la militancia, me parece más grave decir que docentes son los fracasados. Sí. Primero es una mentira, dijo una mentira, dijo que las investigaciones mostraron que después de 3 o 4 años, de 3 o 4 intentos, fracasaban en otras carreras y entonces por eso elegían la docencia. Todas las investigaciones muestran que no es así. En general, la docencia es la primera o segunda carrera que se elige, como cualquier carrera universitaria. Y de una vocación absoluta, digo, cualquiera que haya conocido a un docente de inicial a universitario, digo, ve la vocación que hay depositada ahí, ¿no? Totalmente. Y aparte que sea la segunda opción, en la universidad siempre es así, no solo en la docencia. Sí, para todos, o muchos. Lo básico, para que uno pueda probar una carrera, les gusta o no, y después elige la que se define. Casi todos eligen, hoy en día, nuestros chicos, nuestros propios hijos, no eligen necesariamente la primera carrera, no es como cuando nosotros éramos chicos, que nuestros padres medio nos orientaban y había que seguir eso sí o sí. Y fracasaban, y a veces después también íbamos a otras carreras. Pero lo que dijo Soledad Cunha del tema de que los docentes son fracasados, es quitarles autoridad frente a los padres, ¿no? Y es plantear un tema que es central. Hablando por la televisión de la Universidad de La Plata, también es importante señalar que el tema de la militancia solo se ve cuando el docente tiene una ideología distinta del secretario de Educación o del ministro de Educación, porque siempre la educación transmite ideología, cuando evita la historia de los pueblos originarios, cuando históricamente nuestra educación evita la historia de las mujeres, evita la historia de los sectores populares, cuando es eurocéntrica, cuando levanta la conquista del desierto, está transmitiendo una orientación. Uno puede estar de acuerdo o no, no existe, entre comillas, la educación objetiva. Y ya que estamos hablando con la televisión de la Universidad de La Plata, me gustaría señalar que una docente de la Universidad de La Plata, o ex docente de la Universidad de La Plata, se llama Guillermina Tiramonti, que escribió un artículo para Infobae, donde señalaba 2 cosas, dijo. Primero, que siempre que había dictaduras o peronismo en la Argentina, había adoctrinamiento. Bueno, en primer lugar, docente de política educativa, Guillermina Tiramonti, profesora titular, fue durante mucho tiempo. Es de una gravedad inusitada comparar dictadura con peronismo. No saber de dónde son los 30.000 desaparecidos, es hacer negacionismo. Bueno, es de alguna manera negarlo, ¿no? Digo, en ese mismo portal, Reato escribió lo de los 7.300 desaparecidos y Y en segundo lugar dijo que renunció a la Universidad de La Plata porque sus docentes hacían militancia. La verdad que me parece de gravedad. Aprovechando sí, de la Universidad de La Plata, me gustaría hacer un debate sobre ese tema, porque claramente leí después la declaración de la Universidad de La Plata repudiando esos dichos de Guillermina Tiramonti y los acompaño totalmente, porque no se puede hacer macartismo, no se puede hacer discriminación y mucho menos negacionismo respecto de lo que hizo la dictadura.
Y además, a mí lo que me preocupa a propósito de esto es que empiezan a aparecer estas voces que son públicas, pero después hay una especie de... se empieza a repetir, ¿no? Digo, pasó con si fuera Tieramonti o fuera Soledad Acuña únicamente, uno diría, bueno, debato con ellas, en todo caso puedo refutar su opinión con mis argumentos. Ahora, después eso se empieza a multiplicar en periodistas, en dirigentes políticos, ¿no? Lo repiten, lo multiplican. Claramente fue un debate, lo que pasa es que los medios de comunicación salieron a salvar a Soledad Acuña y a tratar de dejar de lado lo que para mí era más importante, y por eso empecé por la cuestión de los docentes Sí, fracasados totalmente. y por la... No, no. Ninguna Y de hacer además estas- ella habló de que estaban en una situación socioeconómica en desventaja, una cosa así, como si la situación socioeconómica fuera un valor dentro del sistema educativo, ¿no? Como si alguien de origen humilde no puede pararse frente a un aula y tener, bueno, la autoridad de un docente y el conocimiento. Sí, hay que decir que aparte hace 12 años que la, la Alianza Cambiemos gobierna la ciudad de Buenos Aires. Cuando yo dejé de ser ministro de Educación en la ciudad de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires invertía el 27% en educación. Ahora invierte el 17% de su presupuesto en educación. Así que si los docentes no son de un nivel socioeconómico alto, o si los docentes, o si alguien no elige la carrera docente porque el salario no incentiva a elegir la carrera docente, está claro, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, quién es el culpable, porque es una ciudad muy rica con docentes pobres. Entonces me parece que en este sentido también se equivoca Acuña y por supuesto no hay nadie que lo discuta a nivel de los grandes medios, que es en el tema de hablar de capital cultural. Si los docentes no tienen capital cultural, y ahí equipara el capital cultural al capital financiero. Uno tiene o no tiene capital financiero. Yo tengo más plata o menos plata, es objetivo. Uno puede analizar el capital por más o por menos. Lo que no sabe la ministra Acuña es que el capital cultural, si Bourdieu, por ejemplo, la escuchara, uno de los principales teóricos de la sociología de la educación, lo que hay de capitales culturales son distintos. No hay más capital cultural. No tiene el capital cultural que le sirve para defenderse en el medio que le toca. Si a mí me toca ir al medio rural, mi capital cultural es un fracaso, aunque yo pueda tener mayores conocimientos de determinados temas. Yo puedo medir conocimientos de los capitales culturales, insisto, no hay que apartar ese análisis del tema financiero, del más o menos, y analizar cómo están adaptados a cada una de las realidades. Justamente los docentes lo que tenemos que hacer es acercarnos al capital cultural de nuestros alumnos. Si nosotros hablamos desde nuestra perspectiva cultural, desde el sector que venimos, es muy difícil que comprendamos y entendamos qué es lo que piensa, qué preguntas tienen en la cabeza, como diría Pablo Freire, los chicos en edad escolar que vienen de sectores populares, por ejemplo. Entonces, me parece que se merece el país una discusión sobre la educación en serio y no este tipo de desvalorización a los docentes que hubo. Ahora, ¿no crees que en el fondo lo que aparece siempre es esto de la educación privada, la educación pública, ¿no? Porque, bueno, vos justamente hablaste de una docente de la Universidad de La Plata, que es una universidad pública, habla de la militancia en la universidad pública. Claramente en las universidades privadas no hay militancia, ni de Franja Morada, ni del Frente de Todos, digo, y pasa también cuando se habla de la escuela, de la primaria, de la secundaria, no, los chicos tienen bajo rendimiento. Y se interpreta que se refieren a los chicos de escuelas públicas, ¿no? O por lo menos esa es la sensación que siempre queda flotando. No, yo iría al tema de la militancia desde otra perspectiva. Primero, evitando siempre que haya militancia partidaria en las aulas. Estoy en desacuerdo con la militancia partidaria en las aulas. Sí. Que usó como militancia y lo que, por ejemplo, Luis Alberto Romero esta semana también en La Nación, y lo decías, muchos periodistas tomaron el tema de la militancia, es que se enseña con una ideología. Claro, una perspectiva, una mirada. Y por supuesto, insisto, cada uno cuando elige un libro está eligiendo una perspectiva, no es lo mismo un libro de una perspectiva. Entonces yo preguntaría, en ese sentido, hay tanta militancia en la escuela pública como en la escuela privada. Si nosotros vamos a hablar desde una ideología de la que se educa, y para ir a temas de esta última semana, ¿cuál es la ideología que recibieron aquellos rabios que están integrando a los Pumas, que les parecía normal hablar así de las mucamas, de los bolivianos, de los paraguayos?
Porque una cosa es que ellas lo piensen, pero otra cosa es que lo compartían con una red, lo compartían por Twitter, así que lo compartían con Sí, una sí, red. Es sí. muy cómodo decir, el que no salta es un jabón, Sí, no, ¿no? no, claramente había algo de consenso donde lo publicaban, ¿no? Entonces, lo que quiero decir, esa escuela le transmitió algo, le transmitió que está bien denigrar a los bolivianos, que está bien denigrar a las mucamas, o está bien denigrar a los paraguayos judíos. Entonces, Sí, en claramente. ese sentido también, si uno quiere decir que eso es una militancia, ¿no? En el sentido que eso está en una transmisión ideológica, y seguramente Claramente lo es. una ideológica del lado de la degradación, el chauvinismo, el macartismo, o como uno quiera llamar, la xenofobia, el racismo, que estas escuelas deben transmitir y que les debe parecer normal, tan normal que lo pueden... Y grupos de pertenencia también, ¿no? Evidentemente hay algo ahí de identificación con otros que evidentemente piensan de la misma despreciable manera, ¿no? Hacia otros. Sí, yo creo que en este sentido pienso que justamente lo que tiene la escuela pública es que tiende a generar una mirada crítica. Y este sentido de una mirada crítica es la base de la pedagogía. No es, el macrismo también criticó mucho la idea de que la escuela forme personalidades propias y forme, Rosichner, el asesor de Macri, decía una y otra vez, el problema, y lo dijo Marcos Peña, el problema de nuestra escuela es que forma gente crítica. Bueno, justamente porque le puede pasar a la educación es formar chicos que tengan su propia opinión y que no reciban todo acomodado y defiendan solamente el statu quo. Por eso me parece muy importante el papel de la escuela formando para el sector que sea, insisto, lejos de instancia partidaria, que no tiene su lugar en el aula, sí en un centro de estudiantes, por ejemplo, en la escuela secundaria, cómo no. Sí, pero ¿sabes qué pensaba? Puede no ser partidaria, pero tengo la sensación a veces que también lo que molesta, lo que incomoda, es la militancia gremial, ¿no? Esto de defender los derechos o transmitir el docente a los alumnos este mensaje de todos tenemos derechos y tenemos que defenderlos. Digo, me parece que hay algo de eso, porque recuerdo a María Eugenia Vidal confrontando con Roberto Baradel, llamando a docentes voluntarios. ¿Te acordás cuando había en medio de una medida de fuerza, que era claramente una medida de fuerza reclamando derechos salariales? Digo, hay algo de eso, de desprecio también a los derechos de los trabajadores. Y esto ya es más general, ¿no? Pero por supuesto, pero si yo pienso que son fracasados y que son tipos que no pueden hacer otra cosa, ¿por qué no lo voy a reemplazar por un voluntario? Piensan que cualquiera puede enseñar a leer y escribir, que cualquiera puede enseñar física, cualquiera puede enseñar química, que cualquiera puede enseñar literatura o historia. Entonces cualquiera que sabe un poco, ¿no?, de algo, de lo mismo que vos te operes, hay huelga de cirujanos y diga, bueno, alguno que tenga alguna idea de los auxilios, porque operaron. Eso no lo haríamos. Pero hay un desprecio y ese desprecio también se traduce en salarios diferenciales. Total, cualquiera puede serlo. Me parece que como sociedad todavía nos debemos ese debate. No es que fue resuelto tampoco en los 12 años del gobierno nacional y popular, ni que de un día para otro lo podemos resolver. Es un tema que merece mucho tiempo, pero que, vuelvo a la cuestión, si uno no coloca en el centro al docente, si uno no plantea que el docente justamente es aquella persona que lleva el mensaje del Estado hasta los confines de la nación, así fue pensada nuestra escuela, que cuando se cae todo, como se está cayendo ahora con la pandemia, como se cayó en el 2000, 2001, era la única figura del Estado, que tenía que al mismo tiempo dar de comer, atender los problemas de violencia, despiojar, la verdad que recaía porque era la escuela el último bastión del Estado en los confines de la nación y el docente el último agente del Estado, recae sobre ese docente. Vos pensás en las reivindicaciones docentes y en el gremialismo docente, ¿qué hubiera pasado si no hubiera habido docentes que hubieran hecho la carpa blanca, que hubieran hecho la marcha blanca en su momento, que hubieran arrasado con la educación? ¿No? Los que bajaron el presupuesto tanto durante tanto tiempo de la educación, como lo volvió a hacer Macri, que del 6% del PBI que habíamos llegado lo bajó al 4,8, 4,9. Realmente es de una gravedad inusitada lo que ocurrió. Entonces, por eso, cualquiera que defienda la educación es para estos sectores, para esta mirada, es un peligro. Daniel, estamos ya casi terminando. ¿Cómo imagina? Este año
fue raro. O sea, la verdad que no se puede comparar con nada. Ahora, ¿cómo imaginás el 2021? Al margen de saliendo de la pandemia, retomando cierta normalidad, ¿tu agenda incluye ya los contactos con otros países para, bueno, avanzar por la reivindicación de la soberanía sobre Malvinas, ya no vía Zoom? ¿Hay algo ya que se está preparando? Y muchísimo. Y la verdad es que nosotros tuvimos un año con mucha complejidad, pero donde justamente por haber colocado de vuelta Malvinas en el centro, volvimos a tener una resolución de las Naciones Unidas en el Comité de Descolonización de Solidaridad con lo de Malvinas, lo tuvimos en la OEA, lo tuvimos en el Mercosur, lo tuvimos en la CELAC. La CELAC se reunió por vía virtual, no se puso de acuerdo con ninguna declaración y sacó una sola, y es la de Solidaridad por Malvinas. Hace muy poquitos días tuvimos la del G77 más China, 134 países dijeron que Reino Unido se tiene que sentar a negociar, y también dijeron que los recursos naturales que hay ahí son de Argentina y tenemos derecho a utilizar justamente la justicia internacional para defenderlo. Realmente hemos hecho, pues solo por colocarlo en el centro, hemos hecho avances enormes. 3 leyes. Argentina expandió su que creó una nueva demarcación para la plataforma continental. Argentina creó el Consejo Nacional de Malvinas. Pusimos una ley especial para defender los intereses de la pesca en la zona económica exclusiva. Realmente hemos hecho grandes cosas, y por lo que vos preguntabas, esperamos justamente que todo lo que hemos ganado este año lo podamos expresar en mejores condiciones el próximo año. La verdad es que no solo Malvinas, el tema antártico. Argentina el viernes pasado lanzó nuevamente la campaña antártica en las condiciones más difíciles. El hielo Sirizar salió con nuestros científicos y salió con nuestros militares para ocupar ese territorio, que es un territorio claramente argentino, y que nosotros somos el país que tiene mayor antigüedad allí y tiene más número de bases. Sé que hay mucho para hacer el próximo año, pero esperemos rápidamente que la vacuna nos ponga en carrera. Daniel, muchísimas gracias por este contacto, por estar en el canal de la universidad. Y nos volvemos a encontrar el año que viene. Esperemos que pueda ser personal, que no sea en pandemia. Estaremos por allí en La Plata cuando nos pidan, porque amamos La Plata, pero aparte valoramos muchísimo que las universidades tengan sus propios canales. Eso fue buena parte del debate que tuvimos respecto de la universidad y también respecto de la ley de medios de comunicación, que es fundamental que haya pluralidad de voces. Así que gracias, Vero. Gracias, nos volvemos a encontrar. Un abrazo enorme. Nosotros nos volvemos a encontrar el próximo miércoles, como lo hacemos siempre, a las 6 de la tarde en Contame desde casa, acá en TVU, el canal de la Universidad Nacional de La Plata.